¿Sabías que nuestro cuerpo está constantemente hablándonos y que muchas veces lo que nos pasa es que no entendemos qué es lo que nos quiere decir, o a veces más o menos sabemos qué nos quiere decir, pero la verdad que no queremos escucharlo? Imagínate que te levantás a la mañana, tenés un dolor de cabeza, que tal vez sea recurrente o no, o un dolor de estómago, o algún tipo de dolor osteoarticular, o cualquier tipo de dolor. Y en general lo que nosotros hacemos es tomar una pastilla para silenciar ese dolor y seguir nuestra vida como si nada. Es decir, es como que estamos en una suerte de piloto automático donde cualquier tipo de dolencia o cualquier tipo de cosa que sintamos, la idea es silenciarlo para que nuestra vida siga como todos los días, básicamente. Pero ¿qué pasaría si ese dolor fuera un mensaje que te está dando tu cuerpo y que necesitas develar, necesitas saber qué hay detrás de ese dolor, qué te está diciendo tu cuerpo? La idea de este video es sumergirnos en el mundo de la biodecodificación para tratar de entender un poco qué mensaje hay detrás de cada una de estas dolencias y cómo las emociones juegan un papel fundamental en relación a lo que nuestro cuerpo físico está sintiendo, ¿sí? Esta relación de lo que es cuerpo-mente. Y no solo mi idea es contarte qué es la biodecodificación, sino también darte alguna herramienta como para que puedas utilizarla en tu vida y que de esta manera empieces a mejorar tu calidad de vida. La biodecodificación es un enfoque terapéutico que lo que hace es tratar de buscar el origen emocional que tiene cada enfermedad y cada síntoma. Esto fue un descubrimiento de un doctor alemán llamado Hammer, que debido a una experiencia propia, él tuvo una enfermedad producto del estrés que le había causado la muerte de un hijo, y aprovechando que él trabajaba en el área de oncología de una clínica, él hizo un protocolo de entrevista a los pacientes y pudo descubrir que todos los que habían tenido el mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de cáncer puntualmente, habían tenido el mismo tipo de conflicto emocional. Él a partir de ahí enuncia 5 leyes que son más complejas de explicarlo, y a partir de ahí después vinieron muchos otros especialistas que fueron ampliando todo lo que es el mundo de la biodecodificación. Pero básicamente, en esencia, lo que dice la biodecodificación, que la mayoría de las enfermedades y los síntomas son producto de un conflicto emocional que está incorrectamente gestionado. Y a partir de ahí, al estar incorrectamente gestionado, lo que hacemos es empezar a estar en un estado de estrés. Y si ese estrés se extiende en el tiempo o es muy alto por una noticia que es desgarradora probablemente, si nosotros no sabemos gestionar esa emoción, nuestro cerebro tiene mecanismos como para disminuir ese estrés, porque el cerebro no puede vivir en estrés. Entonces, para disminuir ese estrés, uno de los mecanismos es biologizar básicamente ese estrés emocional que se está teniendo. Es de esta manera que se establece la conexión que hay entre lo que es mente y cuerpo, es decir, aquellos conflictos emocionales que están incorrectamente gestionados pasan a nuestra biología. Es decir, y escucha esto, que es muy interesante, desde la perspectiva de la biodecodificación, nuestro cuerpo reacciona de una manera inteligente y automática frente a un conflicto emocional, produciendo una solución ganadora de supervivencia que le vamos a llamar enfermedad. Y yo sé que acá viene la pregunta es, a ver, ¿de qué tipo de inteligencia me estás hablando cuando mi cuerpo me está dando o mi cerebro me está dando una enfermedad que hace que yo esté sufriéndola, que no pueda hacer determinadas cosas, que me limite, que esté en cama, etcétera? ¿De qué inteligencia me estás hablando? Bueno, básicamente para explicarte esto, que a veces no es tan simple explicarlo, pero básicamente para explicarlo te voy a contar qué me pasó a mí y cuál fue mi propia historia para que a partir de ahí lo puedas extrapolar al resto de las otras enfermedades, aunque cada una tiene su vuelta. Entonces, bueno, te cuento qué me pasó a mí.
Yo estuve 20 años sufriendo gastritis. Lo que hacía es, lo que hacemos la mayoría, es ir al médico. El médico, en general, a mí me daban medicamentos para calmar los síntomas, me daban dietas para que básicamente no tenga acidez, e incluso, como también me iban cambiando y yo seguía con la misma acidez, me habían ofrecido en un momento hacerme una cirugía para que deje de tener acidez. Pero básicamente no me daban una solución a este problema crónico que yo tenía, y el problema seguía. Y esto siguió así hasta que descubrí la biodecodificación y pude entender que el problema que yo estaba teniendo era emocional. Y en mi caso puntual tenía que ver con cómo yo me enfrentaba al entorno. En general a todos nos pasa lo mismo. Lo fundamental es cómo nosotros enfrentamos nuestro día a día, nuestro entorno y las situaciones que se van atravesando. En mi caso, mi vivencia era que a mí la vida que estaba llevando adelante no me gustaba. Y yo no podía digerir que mi vida sea así. Esa era mi forma de reaccionar al ambiente. Y quiero aclararte algo, no importa qué es lo que esté pasando afuera, sino que lo que importa es cómo yo reacciono a ese ambiente y si sé o no gestionar esas emociones. En mi caso yo reaccionaba no pudiendo digerir lo que me estaba pasando. Si era algo que no lo soportaba, no me gustaba la vida que tenía y tampoco sabía gestionar las emociones. Entonces el cerebro me dio la solución ganadora de supervivencia. Es como que me diría, ¿no podés digerir algo? Bueno, tomá, te doy más jugos gástricos, te doy más ácido, entonces vas a poder digerir eso. Y eso hacía que yo tenga acidez, que después tuve una úlcera, etc. Y uno dirá, bueno, pero esto es medio raro, ¿por qué el cerebro piensa así? Y quiero que entiendas que nuestra parte automática, que es inconsciente, tiene un lenguaje distinto al que tenemos nosotros cuando pensamos y con nuestra lógica. Y de hecho, un ejemplo de esto tiene que ver con los sueños. A veces nos levantamos a la mañana y decimos, bueno, soñé cualquier pavada, soñé una estupidez, esto era rarísimo, no tiene sentido, pero créeme que para el inconsciente tiene muchísimo sentido, solo que nosotros no lo entendemos. Entonces ese lenguaje que nosotros no lo entendemos hace que el inconsciente, mi cerebro, cuando ve que yo tengo una reacción emocional de determinado tipo, va a darme una solución biológica para que yo supere eso. Entonces, si yo no puedo dar un paso, tal vez tenga algún problema en la pierna, en el pie, etc. Si yo estoy sobrepensando, tal vez tenga dolor de cabeza. Bueno, y como esos ejemplos en cada una de las enfermedades va a tener un sentido biológico que va a estar asociado a cómo yo vivencio la realidad, ¿sí? Cómo yo vivencio cada situación que se atraviesa en mi vida. Como te dije, mi forma de enfrentarme al ambiente era que no me podía digerir eso, pero otra persona podría decir sobrepensar y le da dolor de cabeza, o sentir que es un inútil y que no puede avanzar en la vida y tal vez tenga un problema osteoarticular. Es decir, te vuelvo a repetir, no importa lo que está pasando afuera, sino que lo que importa es cómo yo reacciono a eso. La idea central de esto es que entiendas que el cuerpo es un espejo, que básicamente lo que hace es reflejarte tu estado emocional. Y te vuelvo a repetir, acá hay dos cosas que tenés que tener claro. Una es que no importa lo que esté pasando afuera, sino lo que importa es cómo yo reacciono, cómo estás reaccionando a ese entorno. Por ejemplo, yo salgo a la calle, alguien pasa y me insulta, y yo puedo reaccionar de distintas formas. Puede que no me interese, que diga, bueno, a ver, si me insulta, él debe tener un problema porque me está insultando. A mí la verdad que no me interesa. Pero por otro lado, tal vez me largo a llorar, agacho la cabeza y digo, a mí siempre me pasa lo mismo, y me siento que no valgo nada porque alguien me insultó. O puede que me enoje y vaya y quiera pelearlo, ¿sí? Y como esta, yo puedo reaccionar de un montón de formas diferentes. Y en función de cómo reaccione es el tipo de síntoma o enfermedad que puedo llegar a tener, ¿sí? Entonces no tiene que ver el entorno, sino cómo yo reacciono al entorno. Y por otro lado, lo segundo que es muy importante es si yo sé o no gestionar esa emoción conflictiva que tengo. Si yo no la sé gestionar, probablemente llegue a mi casa y siga enojado o
o no quiere o no puede expresar, porque las emociones tienen que ser expresadas. Entonces, si yo no expreso y me la trago y me quedo callado con lo que me pasa, o no me quiero poner en contacto porque no me gusta sentir ese dolor, o si siento ese dolor no sé qué hacer con ese dolor, bueno, básicamente lo que voy a hacer es estar gestionando incorrectamente las emociones, con lo cual va a llegar un momento que mi cerebro, como está estresado con esa emoción, me va a dar esa solución biológica de supervivencia que se va a llamar enfermedad, ¿sí? Y que me voy a dar cuenta a través de los síntomas que pueda llegar a tener. Es por esto que te estoy contando que Hammer en su primera ley enuncia que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Y es por eso que te quiero invitar a que a partir de ahora, cada vez que sientas algún síntoma, alguna dolencia, más allá de ir al médico, lo que hagas antes de tratar de silenciarlo con una pastilla, es que te empieces a preguntar qué estrés hace que yo esté teniendo este síntoma, ¿sí? Es un camino que vas a tener que empezar a hacer y que tiene que ver con el crecimiento interno y el autodescubrimiento de qué hay detrás de todo esto que me está pasando. Con esto lo que podés ver es que detrás de un conflicto psicológico podemos encontrar un conflicto biológico. Y es por eso que nuevamente Hammer lo que pudo comprobar es esta relación que hay entre psiquis, cerebro y órgano, ¿sí? Esa relación es básicamente lo que en sus leyes ha demostrado Hammer. Y esto es tan así que cada tipo de conflicto emocional va a afectar a determinado tejido u órgano. Entonces nosotros vamos a encontrar conflictos generales, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades en la piel, vamos a estar hablando de, como generalidad, de algún conflicto de contacto, porque es donde hacemos contacto, contacto impuesto, o incluso un conflicto de separación, porque ya no estamos en contacto con una persona o con algo, ¿sí? Pero, bueno, y de la misma forma podemos encontrar, no sé, si hablamos de hígado, vamos a hablar de conflictos de supervivencia o de carencia. Si hablamos de hueso, podemos hablar de desvalorizaciones profundas. Pero todo esto son como conflictos generales. Ahora, dentro de estos conflictos generales, cada una de las partes va a tener su conflicto específico, y es lo que nosotros hacemos básicamente en la biodecodificación. A partir del diagnóstico médico, por eso es fundamental que vayas al médico, nosotros va a ser como un mapa que nos va a decir dónde tenemos que buscar, y a partir de ahí entender de dónde viene esa reacción. Porque como te conté, cada uno reacciona diferente al ambiente. Ahora la pregunta es, ¿por qué reaccionamos hacia el ambiente? Básicamente por nuestro pasado e incluso por la vida de nuestros antepasados, lo que nosotros llamamos el transgeneracional. Eso hace que toda la vivencia de ellos y nuestra vida en el pasado hace que nosotros actualmente estemos reaccionando al ambiente de una u otra forma. Entonces, cada síntoma tiene un mensaje puntual que muchas veces ignoramos, o como te decía antes, a veces sabemos por dónde viene, pero es preferible no meternos ahí porque no sé qué hacer o tengo miedo de descubrir qué hay ahí detrás. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es justamente meternos ahí para ver qué hay y dejar de sufrir lo que estamos sufriendo, es decir, dejar de tener esas enfermedades o dejar de tener determinadas dolencias. Porque si tenemos la dolencia o tenemos la enfermedad, quiere decir que el estrés todavía está. Si nosotros eliminaríamos ese estrés, el cuerpo tiende a volver a la normalidad. Por eso la idea es que a partir de ahora te empieces a preguntar qué hay detrás de cada síntoma que estoy teniendo. Y también desde cuándo empecé a tenerlo. ¿Es un síntoma que tengo ahora? ¿Es un síntoma que lo tengo de toda la vida? ¿Es un síntoma que me empezó hace 5 años? Bueno, ¿qué empezó a pasar hace 5 años atrás? Y si lo tengo de toda la vida, ¿qué estrés estoy viviendo cada vez que eso me pasa? Entonces a partir de ahí yo voy a empezar a ver qué es lo que me está pasando, o me puedo empezar a poner en contacto con esa emoción que antes no sabía ni siquiera que estaba ahí. Y con esto tal vez te puedas dar cuenta que tu cuerpo no es que te está traicionando, que está fallado, que Dios te castiga, que claro, con la mala vida que tuve me pasó, o que el azar hizo que tengas una enfermedad,
sino que te está dando una solución ganadora de supervivencia producto de un desequilibrio emocional, y ese desequilibrio emocional es el mensaje que te está dando. O sea, el síntoma de la enfermedad es un mensaje que te está diciendo: acá tenés un problema y no lo estás pudiendo solucionar a nivel emocional. Entonces la invitación es que empieces a trabajar esa emoción para que tu cuerpo vuelva a la normalidad. Ahora que entendemos los fundamentos, vamos a ver cómo podemos aplicar la biodecodificación a tu vida diaria. Y para eso te voy a compartir 3 pasos para que lo puedas aplicar ahora mismo y que tu vida pueda comenzar a cambiar. El paso número 1 tiene que ver con la observación consciente. Acá lo que te recomiendo es que cada vez que tengas un síntoma, no vayas corriendo a calmarlo de inmediato, sino que te tomes unos minutos para sentarte con ese dolor y que empieces a ver exactamente dónde lo sentís, desde cuándo lo sentís, cada cuánto lo sentís y qué está pasando en tu vida cada vez que empezás a sentir ese dolor, ¿sí? ¿Qué estrés hay en relación a ese dolor? El paso número 2 tiene que ver con una pregunta clave que tenés que hacer. Una vez que estés conectado o conectada con ese dolor, ¿cómo preguntate qué mensaje me querés decir? Es como que conectate con los ojos cerrados, conectate con ese dolor y pregúntale qué mensaje me querés dar. Y tomate unos minutos para estar en silencio, porque ese mensaje no va a venir con palabras. Ese mensaje va a venir con la asociación de ese dolor a una emoción. Entonces la idea es que más allá del dolor que estés sintiendo, te puedas conectar con la emoción que hace que tengas ese síntoma físico. Y la tercera parte tiene que ver con la conexión de ese estado emocional con tu pasado, con tu historia. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Si te pudiste poner en contacto con esa emoción, empezá a darte cuenta hace cuánto que venís sintiendo lo mismo o cuántas veces lo venís repitiendo en tu historia, a ese estado emocional. ¿Hace cuánto que te venís sintiendo que no vales nada? ¿Hace cuánto que venís sintiendo impotencia? ¿Hace cuánto que te frustrás, que tenés angustia? Bueno, empezar a darte cuenta de que hace mucho que tal vez cargas con esa emoción y por eso hace que tal vez ese síntoma que estás teniendo también hace bastante que lo tengas. Un recordatorio importante es que la biodecodificación no es una terapia alternativa, es decir, no reemplaza la medicina tradicional, sino que es una terapia complementaria. La idea es que vayas al médico, hagas todo el tratamiento médico y todo lo que te recomiendan los médicos. Es un ámbito donde nosotros en la biodecodificación no nos metemos, nosotros solo trabajamos a nivel emocional. Entonces, hace todo lo que tengas que hacer con el médico y aparte te recomiendo que empieces a ver qué podés hacer desde el punto de vista emocional. Bueno, la idea de este video básicamente es como mostrarte la punta del iceberg de lo que es todo el mundo de la biodecodificación y que a través de este ejercicio, para aquellos que puedan, lo empieces a poner en práctica y tal vez de esta forma mejore un poco tu calidad de vida. Obviamente que detrás de esto hay mucho que trabajar y es básicamente lo que hacemos en la biodecodificación. Y sobre todo aprender a gestionar correctamente esas emociones y ir a trabajar sobre el pasado para modificarlo. Pero ahora te toca a vos. Me gustaría que abajo me cuentes si pudiste hacerlo, si no pudiste hacerlo, cuál fue tu experiencia. Así que me gustaría que me compartas, que yo en algún momento te voy a estar contestando. Y si te gustó y querés saber más sobre biodecodificación y sobre constelaciones familiares, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, así no te perder ninguno de los videos que voy a ir subiendo y que espero te empiecen a servir. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De todo corazón espero que esto te haya servido y nos vemos pronto en los próximos videos donde vamos a seguir hablando de cómo hacer para sanar desde adentro hacia afuera. Nos vemos pronto.